Yes. Funciona bien, vale. Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a tener la segunda rueda de prensa de la mañana. Es la rueda de prensa dedicada a la película Don't Let Me Drown, con la que se cierra esta edición del Festival de Cine. La proyectará en la gala de clausura y nos acompaña su director, Cruz Ángeles, que nos cuenta esta bonita historia acerca de cómo diferentes generaciones se enfrentan al trauma y al desastre que sucedió en Nueva York el 11 de septiembre. Y en primer lugar, a mí me gustaría preguntarle acerca de la elaboración del guión, porque me parece que hay diferentes líneas muy bien equilibradas en cuanto a las diferentes generaciones que se representan aquí, pero a mí algunos personajes de la generación mayor, particularmente el padre de Lalo, me parecen tan atractivos y con tantas posibilidades que me gustaría saber si en algún momento se planteó, en vez de contar todas estas historias a la vez, elegir una y desarrollarla más, y tal vez casi darle menos importancia a la historia de amor entre los chicos. Cuando estaba estudiando siempre me decían, bueno, estás intentando hacer demasiadas cosas, incluso en una película de 4 minutos. Siempre me ha sido difícil centrarme en una sola cosa. Sé que mucha gente, cuando empezaron a leer el guión, le interesaba el personaje de Ramón y decían, ¿por qué no abandonas la idea de la historia de amor y céntrate solamente en el padre, en Ramón? En mi opinión, su personaje me es más familiar, es como si hubiese ya visto antes la historia de Ramón explotada en el cine. Pienso que, bueno, el hecho de tener tantos personajes y mostrando diferentes generaciones simultáneamente, Lalo, que representa la nueva generación de mexicanos que crecen a modo de americanos en Nueva York. Y bueno, ya hemos visto la historia de los inmigrantes que proceden de México, pero no hemos visto la nueva generación, muy americanizada. Yo les llamaría los de Nueva York mexicanos, neoyorquinos mexicanos. Pero bueno, aunque él es como, no sé, un pez que nada en sus propias aguas, que se siente bien, yo quería mostrar su historia. Para entender quiénes son estos chicos, necesitas conocer de dónde vienen, quiénes son sus familias, porque lo que pasa en el hogar afecta a quiénes son. Y he pensado que siempre es importante mostrarlo. Siempre que vemos una película sobre adolescentes, el mundo de los adultos es como si no existiese. Probablemente esté en sus cabezas, sí, pero no se presenta. Una de las películas favoritas es 400 Plots. Cuando vi esa película y volví a casa, pensaba, ¿qué hace este chico en ese mundo externo? Es una reacción de lo que le ocurre en el hogar, en casa, con su familia. Y pensé que era una forma muy inteligente de representar a los adolescentes. Podríamos, yo pensé, tomarlo prestado y mostrarlo en el mundo adulto. También queríamos mostrar diferentes generaciones, la primera generación, la siguiente generación. Lalo, pues por ejemplo, que es súper mexicano, no se han adaptado totalmente al modo de vida americano, mientras que Stephanie y sus padres pues nacieron en Estados Unidos, fueron al colegio en Estados Unidos, son más americanos, si quieres, más adaptados. Es una generación de familia latinoamericana. No importa si venían de Puerto Rico, de Cuba o de México, es el tipo de familia que hay hoy día en América. No estoy diciendo que todas las terceras generaciones de latinoamericanos van a tener este tipo de relaciones, simplemente, bueno, ha ocurrido en estas familias con estos chicos y ya está. También preguntaba acerca de las posibilidades de este personaje de Ramón porque ilustra
una tragedia posterior a la tragedia de las Torres Gemelas que se pudo ver hace poco. No sé si visteis en Documentos TV, pusieron una película acerca de las consecuencias para los trabajadores, la gente que trabajó en el proceso de ese escombro, que hay miles y miles de enfermos y la administración no se hace cargo de esa enfermedad. Mucha gente está muriéndose y no quieren cubrir los seguros todo lo que está costando eso, y en muchos casos son personas de sectores, no solo policías y bomberos, sino también personas de clases sociales desfavorecidas e inmigrantes que se ocuparon de este trabajo sin medidas de seguridad. Entonces yo veía en la película una denuncia clara de todo esto. Sí, creo que como cineasta mi objetivo siempre ha sido aportar visibilidad a lo invisible. Esta historia, que es muy americana, creo que es una de las tragedias, si no la mayor, de Norteamérica. Tenemos un microcosmos de todo el país, que es la zona cero. Si estás ahí en la calle, te das cuenta que hay mucha gente, pues eso, limpiando, quitando los escombros, africanos, latinos y muchos inmigrantes. Lo que ves en televisión normalmente son bomberos blancos, pero no, en realidad, y la realidad es distinta. Durante mucho tiempo se nos dijo, bueno, ¿tienes alguna prueba de que esto es lo que realmente está pasando? ¿Tienes artículos de periódicos para poder leer y ver la veracidad en tu guión? No se había escrito nada sobre los jóvenes o los trabajadores que realmente habían estado limpiando la zona, y la forma en que Marina y yo lo descubrimos fue con los jóvenes a los que yo les enseñaba producción de vídeo, que al final ayudaron en las tareas de ese escombro. Y entonces, bueno, yo he encontrado muchos ecuatorianos y mexicanos, pero sí que es verdad. ¿Por qué? Porque los policías y los bomberos fueron a buscar ayuda para ayudarles en las tareas de ese escombro, y fueron estos inmigrantes los que les ayudaron. Todos los trabajadores que veis en la película, excepto Damián y otros 2 o 3 actores, los demás que están ahí son trabajadores reales que estuvieron ahí trabajando en la zona cero y que ahora están experimentando problemas de salud, tienen problemas de salud. Como cineasta, no quiero golpear a la gente en la cabeza, no estoy interesado en convertir a los demás o en denunciar. Estoy más interesado en mostrar a la gente que está al otro lado. Hay una historia humana y Ramón es un héroe, como muchos otros héroes, como los bomberos, como los policías. Es un héroe también, Ramón. Y yo lo que quiero es aportar visibilidad a la historia. Lo más importante para mí era encontrar el lado humano de las cosas y no hacer una película en la que, bueno, estos trabajadores son víctimas. Ya lo he visto todo esto, esta victimización, eso no me interesa. No estoy realmente de acuerdo con todo este manejo político, no me interesa. ¿Preguntas? Silencio. Mientras van apareciendo, podemos hablar acerca de los protagonistas, de la pareja de chicos y de esta historia de amor americana que transcurre en Nueva York. Me imagino que hay unos ecos obvios de West Side Story en esta película. Me gustaría hablar con el director acerca de esta cuestión, si es algo que él tuvo en mente, si de alguna manera le inspiró esa historia. No soy un gran fan de musicales. Yo creo que todo lo de Romeo y Julieta es algo que estaba ahí de forma inconsciente. Incluso cuando escribíamos el guión sí que se habló de ello, pero podríamos, sí, establecer comparaciones entre películas por los conflictos y tensiones que se dan entre los diferentes nacionalidades, los americanos, mexicanos, puertorriqueños, cubanos. Hay mucha tensión. Y también
el aspecto de la raza. Aunque estos personajes provienen de otros países y ahora se encuentran en el mismo país, Nueva York, pero racialmente incluso sus pinceladas físicas pues son distintos, así que el tema del racismo, pues incluso cuando alguien es demasiado oscuro, tus padres te van a decir, bueno, pues eso no va a ser muy bueno para ti. Podrías quejarte sobre la situación en Estados Unidos, la discriminación entre los americanos blancos y los colectivos minoritarios. Pero si no puedes solucionar el tema del racismo dentro de los propios colectivos de latinos, ¿qué vamos a hacer con lo demás? Opino que necesitamos solventar también los problemas que tenemos entre los colectivos latinos. Sí, hay una pregunta por aquí. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber cómo trabajó con el equilibrio, a ver si lo consigo explicar bien, con el equilibrio emocional de la película, porque me parece un largometraje que, igual que el padre de Steph, el padre de la chica está un poco a punto de explotar todo el tiempo. Hay una gran tensión, pero a la vez, al menos lo que me transmitió a mí, fue como una gran ternura y mucho amor, y yo creo que la balanza se consigue equilibrar durante toda la película, pero de una manera muy arriesgada, porque hay momentos que como espectador casi necesitas que exploten, ¿no?, los personajes. Me gustaría saber cómo trabajó este aspecto. Mucho tiene que ver con escribir, reescribir, montar, rodar, asegurarte de que estás en la buena línea de acción. Para mí la emoción es un elemento clave. Las películas con las que más me he conectado no han sido películas norteamericanas, sino con el cine japonés, algo de cine europeo también. Para mí la emoción es realmente el elemento que puede pasar todas esas barreras lingüísticas. El equilibrio. Bueno, nosotros teníamos un objetivo. El objetivo que establecimos es que, bueno, la mejor medicina para sobrevivir en los tiempos difíciles es la risa y el amor. Y nos centramos en eso. Para que hubiese un poco de risa tenía que haber un poco de dolor. Teníamos siempre que establecer ese equilibrio. No es que quisiésemos tener una película equilibrada, pero bueno, queríamos mostrar que incluso en el entorno más negativo, Nueva York, en las postrimerías del 11 de septiembre, había mucha negatividad en la atmósfera. Lo primero que vemos es gente dándose abrazos y amándose, el factor humano, emociones. Y una vez que la gente se superpuso a eso, también había mucho resentimiento, muchos enfados y no sé. Y la gente no estaba contenta, ni mucho menos. La prensa americana realmente no ayudó a solventar las cosas, todo el rato hablando de alertas y la alerta y alerta y otra vez va a pasar. Leí un artículo en el New York Post que realmente me enfadó muchísimo. Se publicó en octubre o noviembre del 2001. Era un comentario, un editorial, pero no importa. Estados Unidos en el 2001, imagínense. La última frase de este comentario, artículo, era: no hay nada mejor que simplemente el lynching viejo. No sé si conocen la historia del lynching en Estados Unidos. Es algo súper racista. No puedes escribir algo más racista en un periódico. El linchamiento sería en castellano. Imagínense, si pueden escribir eso, imagínense lo que está ocurriendo en las calles. Para cualquier persona, no importa el color de tu piel, latino o no latino. Una vez dicho esto, también estaba trabajando con muchos jóvenes. Y me pensé, este es mi mundo. Podrías decir, bueno, no lo quieres ver así, pero yo voy a hacer que funcione. No sé si os llegaron aquí las noticias, pero había muchísimos jóvenes que salieron a votar porque querían un cambio.
Así que toda esa energía negativa estaba ahí, pero los jóvenes aportaron energía positiva, votaron, querían que cambiase el país. Y entonces apareció todo el tema de la esperanza, incluso antes de que llegase Obama. Al menos los jóvenes con los que yo trabajaba sí que esperaban que las cosas cambiasen. Había un rayo de esperanza. Más tarde o más temprano los Bush, bueno, pues se largarían con el dinero que habían ganado y dejarían que el país siguiera su rumbo. Una última pregunta. De todos modos, a mí también me gustaría señalar con respecto a su preocupación por ese artículo del New York Post. El New York Post es un periódico notoriamente amarillo y sensacionalista, y yo creo que uno se puede escandalizar cualquier día del año que lo abra por cualquier página. Sí, eso es cierto, pero es uno de los periódicos menos caros, más económicos, y la gente, o hay mucha gente que lo lee. Bueno, hay mucha gente que no lee nada y solamente lee ese periódico porque cuesta 50 céntimos y lo leen. Y ese es el problema, que la gente lo lee. Una última pregunta, entonces. Sí, Alicia. ¿Cuál fue la mayor dificultad con la que se encontró a la hora de rodar, de realizar la película? Bueno, con cualquier película de cine independiente, dinero fue un gran obstáculo, también la agenda que teníamos, un tanto estricta y apretada. Tuvimos un problema intentando encontrar un elenco de actores y actrices, porque en aquel momento había una huelga de guionistas, no sé si la recuerdan, así que todas las producciones de televisión, bueno, pues hablaban de una huelga potencial también, así que comenzamos a escribir antes de comenzar con la producción. Y bueno, pues eso, las series de televisión obtuvieron los mejores actores y actrices porque se aseguraron de que estuvieran allí antes de que llegase esta huelga, así que tuvimos muchos problemas nosotros para encontrar un buen elenco. Pero bueno, el dinero siempre está ahí presente, el tema del dinero. Porque inviertes todo tu tiempo libre intentando elaborar esa storyboard y tienes esta historia en tu cabeza, le intentas dar forma. Y cuando llegas a los decorados tienes un montón de obstáculos que tienes que superar, tienes que moverte con mucha rapidez y tomar soluciones en el momento. Al principio fue un tanto frustrante porque yo era como si viese a la cámara tomando el papel de mi voz y era un tanto deprimente. Sí que es verdad que luego tienes que hacer que las cosas funcionen con lo que tienes. Pero cuando tienes una escena y se rueda tal y como tú la habías imaginado, para mí eso es lo fantástico. Mucha gente se acerca a mí y me dice, me gusta esa escena, me gusta la forma en que lo hiciste, pero a veces no siempre se consigue. En cuanto a la narración de la historia, yo, bueno, pues hice ensayos durante 2 semanas con estos jóvenes. Era muy difícil porque no tenían ninguna experiencia y luego, bueno, muchos actores o los que trabajaban de actores no tenían ningún tipo de experiencia, simplemente llegaban allí y nos poníamos a rodar. Intenté mantener una muy buena relación con diseñador, vestuario, fotografía, con los responsables del montaje. Bueno, obstáculos los típicos de cualquier película. Nueva York es una ciudad cara, no tienes mucho tiempo, tienes el escenario para rodar quizás para un día o 2 no más y tienes que hacerlo todo súper rápido. Y luego el tema de la familia americana, bueno, pues tampoco teníamos mucho tiempo para ir a rodar.
Hay muchos shows de televisión pues que habían tomado los actores en los que estábamos interesados, entonces luego decían, bueno, pues ahora no te los podemos dejar, tenían que venir 2 fines de semana a rodar para nuestra película, incluso volar de Los Ángeles a Nueva York para poder rodar en esos 2 fines de semana consecutivos, y eran unas escenas muy emocionales. Era difícil entrar en profundidad en un personaje cuando careces del tiempo. Bueno, pues damos por concluida aquí la rueda de prensa, se nos echa el tiempo encima, así que os pido por favor un aplauso. Gracias a Cruz Ángeles por estar con nosotros. Muchas gracias.